Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. Sí, el precio de la historia ahora pesa. ¿Pero por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que empezó como oro puro terminó oxidándose. Las miradas astutas de Rick, los regateos tensos, los objetos con historias ocultas. Todo eso nos mantenía pegado a la pantalla. Pero un día, sin darnos cuenta, cambiamos el canal. ¿Se volvió repetitivo? ¿Demasiado guionado o simplemente dejó de sorprendernos? El precio de la historia no solo era un programa sobre una casa de empeño, era un espectáculo, una mezcla irresistible de historia, drama humano y capitalismo sin filtros. Cada episodio era una montaña rusa. Un tipo llegaba con un mosquete de la Guerra de Independencia y el siguiente traía un álbum de los Beatles con firmas originales. La tensión, palpable. El entretenimiento, garantizado. Veías a desconocidos pelearse por carteles oxidados como si fueran reliquias del Louvre. Y lo mejor, te lo creías. Las negociaciones, las historias personales, los expertos opinando con autoridad, todo envuelto en ese brillo tentador de encontrar oro donde nadie mira. Era la combinación perfecta, caótica, encantadora y adictiva. Antiques Roadshow con esteroides. Más picante, más descarada y con mucho más, te doy 50 y no más. Durante varias temporadas gloriosas, el precio de la historia fue pura dinamita televisiva. Se trata de algo muy especial, es un libro incunable. Fue impreso en 1484. Adictiva, impredecible y con el toque justo de humor para que supieras que también se estaban riendo contigo. Pero como todo lo bueno, esa magia no duró para siempre. Hey, antes de seguir, si quieres empezar a ver las cosas como realmente son, no olvides suscribirte. Continuemos. Vamos atrás en el tiempo, antes del fenómeno mundial. El precio de la historia era apenas un negocio familiar, sencillo. Año 1989, Las Vegas, Nevada. Rick Harrison y su padre Richard, el legendario viejo, abren Gold and Silver Pound. Dato curioso, Rick dejó la escuela en 10º grado. Nada de títulos ni grandes conexiones, solo un tipo con astucia, buen ojo y la convicción de que todo en la vida tiene un precio. Durante los 90, el negocio creció de a poco, pero el verdadero golpe de suerte llegó en 2009, cuando el History Channel tocó la puerta. Querían un reality con historia, personalidad y una buena dosis de caos. Y ahí explotó todo. El precio de la historia no era cualquier show de relleno. Era parte de la edad de oro de los realities. En esa época surgieron también American Pickers, Storage Wars, Hoarders, programas que te hacían sentir inteligente mientras veías a gente discutir por basura ajena. Pero el precio de la historia era diferente. De pronto un revólver antiguo se convertía en una ventana al salvaje oeste. Una máquina oxidada de Coca-Cola era una cápsula del tiempo de los años 50. Y Rick, como una enciclopedia viviente, soltaba frases como: esa moneda fue acuñada bajo el reinado de Augusto, el primer emperador romano. Mientras tú, sin darte cuenta, sentías pensando: mira tú, aprendí algo nuevo. Tenía todo. Una familia disfuncional pero entrañable, objetos extraños con historias aún más raras, y el toque justo de información para sentir que estabas aprendiendo mientras te divertías. En 2011, el precio de la historia estaba en la cima del mundo. Más de 7 millones de personas lo veían en cada episodio. Detente un momento y piensa en eso. Un show sobre una tienda de empeño le ganaba en audiencia a dramas de primer nivel, comedias con guiones perfectos y grandes producciones del horario estelar. Rick Harrison, Cham Lee, Cory y el viejo no eran solo tipos detrás de un mostrador. Se habían convertido en celebridades. Aparecían en comerciales, eran invitados en programas de entrevistas y hasta hicieron cameos en series como The Middle y iCarly. Sí, iCarly, no es un chiste. Durante un tiempo parecía que el precio de la historia no tenía techo. La gente hacía fila solo para ver la tienda. La mercancía volaba, camisetas, tazas, figuras coleccionables. Ya no era un programa sobre empeños, era una marca, un fenómeno cultural, y Rick lo dijo claro una vez. Solo quería ganarme la vida y de repente estábamos en la cima. Pero todos sabemos cómo funciona esto. Cuando algo sube muy rápido, suele empezar a caer. Y aunque al principio nadie lo notó, las grietas ya estaban ahí. Una negociación que se sentía demasiado perfecta,
un cliente con un objeto increíble que llegaba justo cuando las cámaras estaban encendidas y siempre había un experto a 5 minutos de distancia. Era como cuando tu influencer favorito comienza a meter demasiadas publicidades. Todavía quieres creer, pero algo no cuadra. Los foros en internet estallaron. ¿Está todo armado? ¿Por qué los vendedores parecen actores? ¿Por qué todo se resuelve en 3 minutos exactos? Y claro, Rick seguía usando su línea favorita. Voy a llamar a un amigo que es experto en eso. Pero lo que antes era carisma, ahora era rutina. Lo que solía sentirse espontáneo, ahora parecía coreografiado. Al principio el precio de la historia era impredecible, y eso era parte de su magia. Podía entrar por la puerta cualquier cosa, un tesoro, una estafa, un recuerdo familiar extraño. No sabías qué esperar, y por eso no podías dejar de mirar. Pero alrededor de la temporada 5, algo cambió. Se notaba la mano de los productores. Las interacciones ya no eran tan reales, eran escenas pulidas. Los clientes ya no eran gente común. Eran coleccionistas, actores, gente conectada. Todo se sentía demasiado perfecto. Cada negociación era como una mini historia con introducción, clímax y final feliz. Vamos. ¿De verdad íbamos a creer que alguien entraba casualmente con los planes originales de batalla de George Washington, justo cuando el experto estaba disponible y podía dar una clase de historia perfecta? Claro que no, pero lo más loco es que queríamos creerlo. Queríamos esa ilusión, queríamos que la magia continuara. Al principio esas dudas no mataron el programa, pero plantaron una semilla, una sensación incómoda. La cacería del tesoro se estaba volviendo una obra de teatro con guión. Y luego vino el golpe más fuerte. La familia, el alma del programa, también empezó a cambiar. El viejo, el cascarrabias sabio, aparecía menos. Cory y Chum Lee dejaron de ser los tontos simpáticos y empezaron a actuar como ejecutivos. Rick, el negociador entrañable, se convirtió poco a poco en un personaje de televisión, demasiado pulido, demasiado perfecto. El caos que hacía divertido el show desapareció. Lo raro, lo inesperado, lo humano, todo fue borrado y reemplazado por algo más limpio, más suave, más vendible. Imagina que tu bar favorito, ese rincón único con alma y desorden, se convierte de la noche a la mañana en una cadena de restaurantes. El cartel sigue colgando, el menú se ve igual, pero la esencia, eso que lo hacía especial, desapareció. Eso fue exactamente lo que pasó con el precio de la historia. Al principio nadie quería verlo. El programa seguía ahí, con su fórmula, con sus personajes, pero algo empezaba a sentirse falso. Y como ocurre con todo buen espectáculo, llegó a ese punto de quiebre. Ese momento en el que te detienes, frunces el ceño y piensas, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿En serio? Y no, el precio de la historia no cayó lentamente. Saltó al vacío haciendo una acrobacia espectacular. ¿Recuerdas los episodios con celebridades? Bob Dylan entrando como si nada, queriendo tasar su guitarra. Steve Carell buscando una engrapadura antigua. De pronto ya no era un programa sobre objetos históricos ni sobre la magia del hallazgo inesperado. Era un desfile de famosos. Un escenario, un escaparate, una vitrina de egos. Y aunque uno podría decir, se lo ganaron, se hicieron famosos. La verdad es que cuando tu reality sobre personas comunes empieza a llenarse de estrellas de Hollywood, deja de ser auténtico, pierde el alma y empieza a contarte otra historia, la de su propia fama. ¿Te imaginas si The Office hubiera hecho un episodio con Iron Man? Tal vez gracioso, pero fuera de lugar. Y por eso, si fuera poco, llegaron los spin-off, uno tras otro. Y recuerda, como spin-off también puedes suscribirte si quieres estar del lado de la verdad y la realidad de las cosas. Sigamos. Foundnography. Ajá, lo escuchaste bien. Un concurso estilo Jeopardy, pero con Rick Harrison repartiendo premios. El precio de la historia UK. Porque claro, los británicos también querían su dosis de lo mejor que puedo ofrecerte son 50. Y toda una avalancha de derivados. Counting Cars, American Reservation, Cajun y toda una avalancha de derivados. Todo exprimiendo la misma fórmula hasta convertir el History Channel en un árbol genealógico de realities clonados. Pero el golpe final fue aún más evidente. Los dramas internos claramente guionizados. Cory amenazando con irse de la tienda por una discusión, Rick fingiendo sorpresa cuando Chum Lee mete la pata,
Y esas misiones imposibles, viajes en carretera con música épica de fondo para conseguir una pieza única, todo adornado con tensión artificial. En ese punto podías oír los guiones crujir detrás de la cámara. El programa ya no era sobre objetos reales ni tratos auténticos. Era una telenovela disfrazada de reality. Y los fans, pues lo sabían. Reddit explotó con teorías. Todo eso es falso, porque cada trato sale perfecto. Mi tío intentó vender algo y lo echaron. Incluso los memes se pusieron salvajes. Traes un alma humana y Rick te ofrece $5 y un sándwich. ¿Rick? Tengo que llamar a un experto para ver si ese episodio vale la pena. Cuando los propios seguidores del programa se burlan de su declive, es que has tocado fondo. Y lo más triste fue ver a los personajes que amábamos transformarse en parodias de sí mismos. Rick, el astuto negociador convertido en una máquina de frases repetidas. El viejo, cada vez más ausente, hasta su fallecimiento en 2018. Y Chum-Li, reducido al bufón eterno, atrapado en un bucle de torpezas. Y Cory intentando lucir como el tipo serio, pero pareciendo un jefe de oficina que odia los lunes. Ya no había evolución, solo una repetición sin alma. Una fórmula vieja, brillante por fuera, vacía por dentro. Y ese fue el punto final. El precio de la historia dejó de ser un show sobre encontrar tesoros escondidos y se convirtió en un show obsesionado con vender su propia imagen. Verlo hoy es como recalentar las obras de anoche. Ya sabes a qué sabe, ya sabes cómo termina. Y en el fondo sabes que no volverá a ser lo que fue. Y justo cuando crees que algo va a pasar, ya estás aburrido. El formato no solo está viejo, está completamente petrificado. La misma intro de siempre, el típico voy a llamar a un experto, la misma coreografía de negociación y esa tensión falsa que ya ni nos engaña. Ya no vemos el programa por sorpresa o emoción, lo vemos por costumbre. Como cuando pones The Office por 10ª vez y le echas un ojo mientras haces otra cosa. Pero el problema real no es solo que el precio de la historia sea predecible, es que el mundo que lo rodea ha cambiado por completo. Vivimos en la era del contenido crudo, espontáneo y sin filtros. TikTokers vendiendo en vivo lo que encuentran en tiendas de segunda mano, YouTubers abriendo cajas misteriosas de miles de dólares sin saber si sacarán oro o basura. Reddit se ha convertido en un lugar donde cualquiera puede hacer tasaciones en segundos, mucho más rápidos que cualquier experto de televisión. Entonces, ¿quién quiere ver una venta guionada en una casa de empeños cuando puedes presenciar la verdadera locura de comprar y vender en línea, en vivo y sin guión? Y para colmo, Internet no perdona el precio de la historia. Hay canales completos desmontando sus trucos, TikToks que se burlan de las ofertas ridículas de Rick y memes que no dejan pasar las torpezas de Chum-Li. El programa ya no es solo aburrido. Un fósil de una época donde los realities eran demasiados cuidados, pulidos y lentos. Rick ya no es el astuto comerciante de barrio. Ahora parece un personaje sacado de una serie corporativa. Chum-Li dejó de ser el simpático torpe para convertirse en el símbolo de un show atrapado en un ciclo sin fin. ¿Y la tienda? Ya no es una tienda real, es más bien una atracción turística. La gente entra no a negociar, sino a comprar souvenirs y tomarse selfies. En un mundo que pide autenticidad, velocidad y caos, el precio de la historia se siente como una pieza de museo, una reliquia de cómo los realities solían ser. Lo peor es que ya ni siquiera nos indignamos. Simplemente pasamos rápido al siguiente video. ¿Se puede salvar el precio de la historia? La verdad, lo veo muy difícil. Hoy en día es una máquina demasiado pulida y predecible. Los días de tratos impredecibles y reales quedaron atrás, sustituidos por escenas guionadas y un ambiente para turistas. Pero quizá eso esté bien. El precio de la historia siempre fue un reflejo de su época, un recuerdo de cuando los realities todavía tenían un poco de magia real. Nos quedamos con lo bueno. Las ofertas inteligentes de Rick, las quejas del viejo, las ocurrencias de Chun-Li y esa emoción genuina de no saber qué raro objeto entraría por esa puerta. Ahora ya lo sabemos, y por eso el precio de la historia nunca será lo mismo. Ahora te pregunto, ¿cuál fue la peor oferta de Rick que viste? ¿Aceptarías $50 por algo que para ti vale mucho más? Tu opinión es esencial en este video. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y saber así la realidad de las cosas que todos ocultan, como esa que te dejo en pantalla. ¡Hasta luego!